El viento, Charlie, el viento, no te hagas problema, sufro lo mismo yo. Bueno, disculpen que tengo un inconveniente técnico. ¿Ahora se ve? Sí. Sí. Sí, ahí se ve. Sí, Carlos, perfecto. Si me están escuchando bien y si pueden ver bien la presentación, voy a ir rápido porque esto es como un repaso para que tengamos tiempo para llegar hasta transformaciones lineales. El concepto importante en subespacio es que el subespacio de un espacio vectorial B es un conjunto W que también es espacio vectorial, o sea, W es subespacio de B si W con el mismo cuerpo de escalar en la misma operación suma y la misma operación externa multiplicación por escalar también es espacio vectorial. El teorema dice que si yo ya probé que B es espacio vectorial de W, solamente tengo que probar dos condiciones, que es el cerramiento para la suma y cerramiento para multiplicación por escalar. O sea, si W está incluido en B y yo ya probé los 10 axiomas en B, en W solo tengo que probar dos. Esquemáticamente, si yo tengo el espacio vectorial B y tengo el subespacio, el subconjunto de B que es W, en W tengo que probar que si yo tengo dos vectores X, Y, la suma está en W. Y si tengo un vector X y lo multiplico por un escalar alfa, ese producto por escalar también está en W. O sea que la suma de dos elementos de W está en W. Y el producto de un elemento de W por un escalar alfa está en W. R cuadrado tiene tres tipos de subespacios. R cuadrado tiene tres tipos de subespacio. El vector nulo, el mismo R cuadrado y las rectas que pasan por el origen, o sea, rectas de la forma Y igual a AX. Estos son los tres tipos de subespacios que tiene W. Avanzando para la unidad 4, este subespacio tiene dimensión 0, este subespacio tiene dimensión 1, y W mismo, que es subespacio del mismo, de R. R2 es subespacio de R2, tiene dimensión 2. Acá hay un ejemplo. Pregunto si me van siguiendo. Observen. Cualquier duda me preguntan por el chat o prenden el micrófono. Observen que si yo tengo el espacio vectorial R cuadrado, quiero saber si W es subespacio de R cuadrado. W es una recta que pasa por el origen. Geométricamente ya sabemos que es un subespacio porque es una recta que pasa por el origen. Si yo quiero probar que esto es subespacio, tengo que probar las dos condiciones.
¿Cómo pruebo? Primero parametrizo esta ecuación. Si a x le llamo t, como y es igual a x, y va a valer t, quiere decir que los pares de w son de la forma tt. Por lo tanto, para probar la primera condición, sumo dos vectores de w o dos pares ordenados que tienen las mismas componentes y el resultado, las dos componentes son iguales. Quiere decir que el vector suma está en w, pertenece a w. Y para la multiplicación por escalar, que es la ley de composición externa, multiplico un escalar por un vector de w y el resultado está en w porque las dos componentes son iguales. ¿Preguntas? Por el momento, ahí me parece que entró nada. Todo bien, todo bien, todo bien. Todavía. ¿Entró un alumno? ¿Todo bien, profe? Todo bien, diciendo que va todo perfecto. Sigo. Esta es la interpretación geométrica. Esto voy rápido, ya ustedes lo hicieron con el GeoGebra, o sea que ya lo tienen que tener aceitado. Acá hice un cuadro, resumen. Observen la notación de conjunto. W en este caso es una recta que no pasa por el origen, porque tiene una ordenada 1, parametrizando si x vale k, la ordenada vale k más 1. Son los vectores de W. Acá está el cerramiento para la suma, sumo dos vectores de W, y observen que la suma me aparece k más k' más 2. Quiere decir que este vector no está en W porque el término independiente de la ordenada es 2 y acá es 1. Y gráficamente es una recta que no pasa por el origen. Lo que yo quiero que quede claro es la diferencia entre este ejercicio que no es y el que era, que estaba antes. En este caso, hago 0 la componente y, quiere decir que si es 0 la componente y, estoy hablando de esta recta, que es el eje X. Entonces, parametrizada, X toma cualquier valor y vale 0, hago el cerramiento para la suma, cerramiento para la multiplicación por escalar. Observen que cuando sumo y cuando multiplico por escalar, la componente y sigue siendo nula, por lo tanto verifica la condición. En este caso es un subespacio, como dijimos el eje X, es la recta y igual a 0. En este caso ahí le doy un valor constante que es 3. Observen que y igual a 3 es una recta que pasa por acá, no pasa por el origen. Acá está la parametrización. Cuando yo sumo dos rectas cuya ordenada vale 3, dos vectores cuya ordenada vale 3, me da un vector cuya ordenada vale 6, no cumple la primera condición, por lo tanto es una recta que no pasa por el origen, no es subespacio. Si está claro, sigo a la continúo. ¿Sigo? Sí, profe. En ese Siga, cubo, todavía no hay dudas hasta el momento. en ese cubo tengo 4 tipos de subespacios. El vector nulo y ese cubo mismo. Siempre todo espacio vectorial tiene como subespacios el nulo y el mismo. El nulo que tiene dimensión 0, el mismo que tiene dimensión 3, las rectas que pasan por el origen que tienen dimensión 1 y los planos que pasan por el origen que tienen dimensión 2. Esta es la parametrización de la recta.
Y esta es la ecuación general del plano. Entonces, cuando a mí me dan un ejemplo, observen que esta ecuación es una ecuación general de un plano, de este tipo. Y como está igualado a 0, es un plano que pasa por el origen. O sea que yo ya sé que esto, o sea, geométricamente yo ya me doy cuenta que es un subespacio. Disculpen, acá es R3. Parametrizo, observen que Z es I menos X, si X vale T, Y vale K, Z es T menos K. Aparecen dos parámetros porque es un subespacio de dimensión 2. Y bueno, y luego se hace el cerramiento para la suma y el cerramiento para la multiplicación por escalar. Observen que en la suma, la tercera componente es la segunda menos la primera. La tercera componente es la segunda menos la primera. La tercera componente es segunda menos primera. La tercera componente es segunda menos primera. Y acá en la multiplicación por escalar, cuando yo multiplico por alfa a la forma parametrizada, me va a quedar también que la tercera componente es la segunda menos la primera, por lo tanto cumple las dos condiciones, W es subespacio. La interpretación geométrica, plano que pasa por el origen. Acá hay un ejemplo de un plano que no pasa por el origen. Cuando parametrizo, acá es 2, disculpen, pero cuando yo parametrizo y hago el cerramiento para la suma, acá me queda 4 y la condición es que sea 2. Por lo tanto, ya no es subespacio. Y este plano es un plano que no pasa por el origen. Observen que acá ya no pasa por el origen. Esto, acá tengo dos condiciones en este ejemplo. X igual a Z e Y igual a 0. Parametrizo, X es igual a Z, Y igual a 0. Observen que tengo un solo parámetro. Esto es una recta que pasa por el origen. Cuando yo hago las condiciones, bueno, acá no hice el desarrollo, pero va a verificar recta que pasa por el origen. Y acá observen que tengo una sola condición que Y vale 0. ¿Cuánto vale X? Vale cualquier cosa. ¿Cuánto vale Y? Vale 0. ¿Cuánto vale Z? Vale cualquier cosa, pero diferente de X. Observen que tengo dos parámetros. Esta es la ecuación de un plano que pasa por el origen. Y gráficamente es ese plano. Estos dos de abajo son espacios vectoriales y este no es espacio vectorial. ¿Preguntas? ¿Nada? Ninguna consulta por el chat. Un ejemplo rápido de matrices. Si yo quiero probar que el conjunto de matrices diagonales 2 por 2 es subespacio de R2 por 2, parametrizo una matriz diagonal, o sea, la matriz diagonal tiene que ser 0 los elementos fuera de la diagonal principal. Los elementos de la diagonal principal pueden valer cualquier cosa, les doy valores K y T. Por lo tanto, sumo dos matrices diagonales, el resultado es diagonal. Quiere decir que es cerrado para la suma. Multiplico una matriz diagonal por un escalar alfa y me da como resultado una matriz diagonal. Entonces se verifican las dos condiciones. Quiere decir que las matrices diagonales son subespacios de R2 por 2. Pregunta acá.
Ninguna, ingeniero. De la intersección de subespacios, lo que tienen que saber es que la intersección de dos subespacios es un subespacio. O sea que si yo tengo dos subespacios W1 y W2, la intersección también es subespacio de B. Un ejemplo rápido, por ejemplo, si yo tengo dos rectas que son subespacios de R cuadrado, la intersección es el nulo. Y el nulo también es subespacio de R cuadrado. O si yo tengo recta con nulo, que son dos subespacios, la intersección es el nulo, también es subespacio. Y si yo tengo recta con plano, que también son subespacios, la intersección es la recta, que es subespacio. Esto es una interpretación geométrica de la intersección en R cuadrado. De la misma manera en R cubo, por ejemplo, yo tengo dos planos por el origen, son subespacios, la intersección es subespacio, que es la recta por el origen. Observen que si yo tengo la ecuación del primer plano y la ecuación del segundo plano, si yo resuelvo este sistema voy a obtener la ecuación de la recta, que es un subespacio de R cubo, que es la intersección como está indicada acá en la diapositiva. La suma no la vamos a tomar en el parcial, no la vamos a ver. ¿Alguna pregunta de subespacios? Hay preguntas, Carlos, hasta ahora. Se entendió todo, por mi parte todo bien, dicen. Con respecto a base, ¿alguna pregunta? ¿Se ve bien ahora lo que es la diapositiva de base? Sí, sí, se ve bien. La base es un conjunto de vectores de un espacio vectorial que tiene que cumplir dos condiciones, que sea generador del espacio y que sea linealmente independiente. Cuando un conjunto, ahora voy a sistema generador primero. Un conjunto de vectores B1, Bn generan un espacio vectorial B si cualquier vector X de B se puede escribir como combinación lineal de B1, B2, Bn. O sea, cualquier vector del espacio se puede escribir como combinación lineal de los vectores B1, B2, Bn. Acá hay un ejemplo. Yo quiero saber qué genera este conjunto. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Se arma la combinación lineal y se la iguala a un vector que no conozco. Le podemos poner las siglas o los nombres o los parámetros que nosotros queremos acá. ABC, por ejemplo. Resuelvo el sistema. Escalar 1 por el vector 1 más escalar 2 por el vector 2 más escalar 3 por el vector 3 igual a ABC. Matriz reducida. Observen que alfa 1 vale C, alfa 2 vale B menos C y alfa 3 vale A menos B. Conclusión, este vector puede tener cualquier valor de A, B y C
y siempre voy a encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Observen que la matriz es invertible para que establezcan las relaciones. Quiere decir, bueno, acá lo escribí, la matriz tiene inversa la reducida de A es la identidad, el sistema es compatible determinado, los vectores generan R cubo. ¿Por qué generan R cubo? Porque cualquier vector que yo ponga acá, siempre voy a encontrar los alfa. Cualquier vector A, B, C, siempre voy a encontrar alfa 1, alfa 2, alfa 3. Por lo tanto, generan R cubo. Otro ejemplo, ahora yo quiero saber qué generan dos vectores de R cubo. Observen que dos vectores no pueden generar un volumen. Hago la combinación lineal, acá la igualo a X y Z. Lo escribo en forma vectorial al sistema de ecuaciones, matriz reducida. Observen que para que el sistema sea compatible, esta ecuación tiene que ser nula. X menos Y más Z igual a 0. Por lo tanto, el espacio generado por estos dos vectores es este plano. X menos Y más Z igual a 0. ¿Pregunta? No, nada. ¿Nada? No han manifestado nada en el chat. Pero mire lo siguiente que es importante. ¿Puedo generar un volumen con dos vectores? No. Lo máximo que puedo generar con dos vectores es un plano. Por lo tanto, es un subespacio de R cubo de dimensión 2. O sea, el plano es un espacio de dimensión 2. Yo me estoy adelantando al hablar de dimensión, que no lo vimos todavía. Acá está el plano generado y ahí están los dos vectores. ¿Qué los ven a los dos vectores? ¿Se ven bien los dos vectores? O sea que estos dos vectores me generan el plano color rosa. Los vectores son linealmente independientes. Luego vemos dependencia o independencia, pero es importante ya saber si son LI o LD, porque vamos redondeando el concepto de base. Si generan el plano y son LI, es una base del plano, no de todo R cubo. Lo repito, estos dos vectores, este gráfico y este gráfico es el mismo rotado. Estos dos vectores generan este plano. Como son linealmente independientes, es una base de este plano, que es un espacio vectorial de dimensión 2, o subespacio de R cubo de dimensión 2. Bueno, ahora miren, tengo tres vectores. Quiero ver el espacio generado por estos tres. Hago la combinación lineal igual a X y Z. Combinación lineal igualada a X y Z. Matriz del sistema. Reducida, se me anula una fila. Quiere decir que estos tres vectores generan esta ecuación de un plano. Porque para que el sistema sea compatible, esto tiene que ser 0, lo que está en el círculo, en la elipse roja. Entonces, estos tres vectores me generan un plano. Entonces, esos tres vectores son LI o LD. Estoy preguntando al curso, ¿no? Prendan los micrófonos y contesten, ¿son LI o LD?
Facundo Vergara dice que LI. Lorena LD. Son LD. Primero, miren, la matriz se anuló, una fila no es la identidad, eso quiere decir que son LD. Y también puedo decir que son LD porque como generan un plano, el plano es un espacio de dimensión 2 y 3 vectores en un espacio de dimensión 2 son LD. Ahora vamos al mismo gráfico para que aclare el concepto. 3 vectores generan el mismo plano, o sea, si ustedes ven es el mismo plano del ejemplo anterior, al que yo le agregué un vector. Pero estos 3 vectores son coplanares, o sea que están en este plano. Como son 3 vectores en un espacio de dimensión 2, son linealmente dependientes. Por lo tanto, no es una base del plano. 3 vectores linealmente dependientes no son base de nada, pero no del plano rosado tampoco. Lo generan en el plano rosado, pero no son una base, porque son linealmente dependientes. Un vector solo genera una recta. Espacio de dimensión 1. 2 vectores que no sean colineales generan un plano, porque cualquier vector del plano se puede descomponer en las 2 direcciones de los vectores. Observen que el vector X lo descompongo en la dirección de B1 y B2, quiere decir que lo puedo escribir como combinación lineal de B1 y B2. Y no importa la posición que esté X, por lo tanto B1 y B2 generan el plano R2. Ese es el espacio generado por B1 y B2, que es un espacio de dimensión 2. Ahora hago el trabajo al revés. Yo tengo W y quiero encontrar un conjunto generador. Como W tiene la condición de que Y es igual a X, yo lo puedo escribir como TT. Entonces, TT es igual a T por el escalar T por el vector 1, 1. Quiere decir que el espacio el sistema generador de W es el vector 1, 1. Es el trabajo al revés de lo que hice antes. Acá hago lo mismo. Observen que yo quiero encontrar el conjunto generador de este espacio W, que la condición es que X igual a Z. X igual a Z. Pero Y no me dice nada, le doy otro parámetro. O sea que los vectores de W tienen la forma TKT. Separo las T por un lado, las K por el otro. A T lo saco como escalar, multiplicando el vector 1, 0, 1, y K es un escalar que multiplica el vector 0, 1, 0. Quiere decir que estos 2 vectores son el sistema generador de W. Acá están abajo los dos, el espacio generado, el sistema generador de W. Siempre un resumen viene bien. Recta por el origen. Estamos hablando de R cuadrado. El vector 1, 1 genera una recta. Ahí está el vector y ahí está la recta generada. Es un espacio de dimensión 1. Observen que en el segundo ejemplo tengo 2 vectores, 1 menos 1 menos 2, 2. Estos 2 vectores son múltiplos escalares entre sí. Entonces son linealmente dependientes, porque al ser un vector combinación lineal del otro son linealmente dependientes. Por lo tanto, generan una recta que es un espacio de dimensión 1, y allí está. Observen que
Acá tengo un vector y acá tengo el otro vector. Están sobre la misma recta. Dos vectores generan una recta, son linealmente dependientes y no son base de la recta. En cambio, A es base de esta recta, porque la genera y porque es linealmente independiente. ¿Preguntas? En el tercer ejemplo, dos vectores que no son colineales, son linealmente independientes, generan todo R cuadrado. Por lo tanto, estos dos vectores son una base de R cuadrado. Ahí está W, que es todo R cuadrado. En este caso son tres vectores en un espacio de dimensión 2, son linealmente dependientes. A estos dos le agregué uno. Generan R cuadrado, que es un espacio de dimensión 2, pero no son linealmente independientes. Son linealmente dependientes, por lo tanto no es una base. Ahí está el ejemplo. ¿Ves que están los tres vectores en el espacio W, que es R cuadrado? En R cubo hago un trabajo similar. Un vector solo de R cubo genera una recta. Y es base de la recta porque es linealmente independiente. Ahora, dos vectores múltiplos entre sí son linealmente dependientes, generan una recta, observen que es la misma recta que acá, pero como son dos vectores son linealmente dependientes y no son base de la recta. Ahí están los dos vectores. ¿Se va entendiendo esta interpretación geométrica? No escuché ninguna voz hoy de los alumnos. No responden, por chat tampoco. Escriban si entienden o no entienden. Sí, profe, dicen ahí. Bueno. Dos vectores LI de R cubo. Estoy en R cubo. ¿Qué generan dos vectores LI de R cubo? Un plano. Un espacio de dimensión 2. Que es el ejemplo que hicimos recién. Tres vectores de R cubo, si me generan un plano, son LD. Estos dos vectores son base del plano. Estos tres vectores, si bien los generan al mismo plano, no es base, porque son linealmente dependientes. Tres vectores en un espacio de dimensión 2. Bueno, ya vamos redondeando el concepto de base. Un conjunto de vectores base de un espacio vectorial B, si lo genera y es linealmente independiente, que es lo que veníamos explicando en los últimos minutos. B1 es base de W, lo genera y es LI. B1, B2 generan W, pero son LD porque son múltiplos entre sí. Son LD. B1 y B2 es base de R cuadrado, generan R cuadrado y son linealmente independientes. B1, B2, B3 generan R cuadrado, pero como son tres vectores en un espacio de dimensión 2, son linealmente dependientes. Por lo tanto, no es base. En este caso sí es base porque son LI. Observen, no es base porque son LD los tres, sí es base porque son LI. Los dos que quedan. En este caso quedan dos, pero son LD. En este caso no es base. Además no generan R cuadrado, generan una recta. ¿Se entiende la diferencia?
LI, LD, LI, LD. En el espacio, el razonamiento es similar. Uno solo es LI. No genera ese cubo, genera una recta. Dos no colineales, LI. No generan un R cubo, generan un plano. Tres no coplanares, LI, generan R cubo, por lo tanto es una base de R cubo. 4 vectores en R cubo, 4 vectores en un espacio de dimensión 3, LD. Generan R cubo, pero no es una base de R cubo porque es LD. 3 vectores coplanares en R cubo generan W, que es un subespacio de R cubo, un plano, un subespacio de dimensión 2. Pero no son bases de W porque son coplanares. 3 vectores en un espacio de dimensión 2 son linealmente dependientes. La dimensión de un espacio vectorial es el número de vectores que tienen las bases. Por ejemplo, en un plano es un subespacio de R cubo, pero el plano mismo es un espacio de dimensión 2 porque las bases del plano tienen 2 vectores. Bueno, las coordenadas del vector respecto de la base hay que ver si el vector es combinación lineal de los vectores de la base. Como es base, sí va a ser combinación lineal. Las proposiciones equivalentes, si ustedes tienen n vectores en un espacio de Rn y los coloco como columnas de una matriz, si la matriz es invertible, o sea, no singular, los vectores son linealmente independientes y las columnas generan Rn y las columnas constituyen una base de Rn. ¿Preguntas? No por el momento. Quedan 2 horas nomás, chicos, así que... De transformación lineal, vimos mucho práctico. Mañana van a tener otra clase práctica. Lo que yo quiero mostrarles de transformación lineal es algunas cositas con GeoGebra para que ustedes les aclare la actividad que están haciendo con GeoGebra. ¿Se ve la presentación? Se está cargando. Sí, sí, se ve. Ahora sí. Sí, ahora que se ve. Observen lo siguiente. Mañana el ingeniero Oviedo va a dar el práctico de matriz asociada a las 10 de la mañana, pero bueno, cada transformación lineal tiene una matriz asociada. Como esta transformación lineal es de R cuadrado a R cuadrado, la matriz asociada es de 2 por 2. Supongamos si yo tomo la matriz 1, 0, 0, 1, esta matriz es la identidad, es como una transformación que a cada vector le hace corresponder el mismo. Repito, a cada vector le hace corresponder el mismo. Porque si yo esta matriz la multiplico por un vector, como esta matriz es identidad, el resultado va a ser el mismo vector. Observen que en el gráfico el vector U y el transformado es el mismo. O sea que no, esta transformación no me produce ningún cambio en los vectores. Si yo anulo esta, la componente I,
Observen que se convirtió en una proyección. O sea, anulé la componente I. Cuando yo transformo el vector U, anulo la componente I. O sea que le hago 0 a la componente I y me queda una proyección sobre el eje X. Observen que la imagen de la transformación lineal es la recta amarilla que es el eje X. Porque todos los transformados van a parar allí. Todos los transformados, los B en negro, están sobre el eje X. ¿Lo ven bien? ¿Y cuál es el núcleo de la transformación lineal? El núcleo de la transformación lineal son los vectores U que se anulan cuando le aplico la transformación. Observen que cuando U está sobre el eje Y, el transformado es el nulo. O sea que esta recta es el núcleo, porque cuando U está sobre esa recta, el transformado es nulo. Entonces tengo la imagen, es una recta, dimensión 1, el núcleo es una recta, dimensión 1, por lo tanto 1 más 1, 2, que es la dimensión del espacio de partida o teorema de las dimensiones. Si yo tomo una... pregunto al curso si quedó claro o fui muy rápido. Quedó claro, profe. Bueno, miren qué pasa en una reflexión. ¿Se acuerdan que en la reflexión cambiamos de signo al eje Y? En la reflexión, el vector U se transforma en este vector B. El vector U se transforma en este vector B. Es una reflexión sobre el eje X. Observen que la imagen, la línea amarilla, ocupa todo el plano, gira alrededor de todo el plano. Por lo tanto, la imagen es todo ese cuadrado. Porque la imagen, se entiende en este applet, ¿por qué digo que la imagen es ese cuadrado? Porque cuando yo roto el vector U, el vector B también va rotando. Entonces, si yo a la recta de imagen le pongo rastro, observen, la imagen barre todo ese cuadrado. Si la imagen es ese cuadrado, quiere decir que la imagen tiene dimensión 2. Por teorema de las dimensiones, ¿qué dimensión va a tener el núcleo? Bien. Escriban o prendan el micrófono. Facundo dice que 0. Bien, Facundo. Bien, Facundo. Entonces, si el núcleo tiene dimensión 0, el núcleo es el vector nulo. Entonces, el único vector que cuando le aplico la transformación me da el nulo es el nulo. O sea que el núcleo es el vector nulo donde estoy señalando allí. Observen que en un caso la matriz es invertible y en otro caso la matriz no es invertible. O sea que ustedes pueden relacionar la dimensión del núcleo, la dimensión de la imagen y la singularidad de la matriz, si es singular o no. Eso se lo dejé como tarea en la guía de GeoGebra. A mí me gusta esta transformación y con esto termino. Observen qué tipo de transformación es esta.
Pregunta, ¿es una proyección o es una reflexión? Reflexión. Observen que, miren lo siguiente, este vector, el vector U, todos los vectores U, todos los transformados van sobre la recta Y igual a menos X, sobre esta recta. Esto es una proyección sobre una recta a 45 grados negativos. O dicho de otra manera, es una proyección sobre una recta a 135 grados, contando desde acá los 135 grados. Esto es una proyección. ¿Ahora quedó claro? No escucho. Ahí contestan que sí. Me quedó Bueno. claro. Observen lo siguiente, ¿cuál es la imagen de la proyección? ¿A dónde van los transformados de U? ¿Dónde van los transformados de U? ¿O dónde los encontramos a los transformados de U? ¿Qué color tiene la imagen? ¿Nadie contesta? En la diagonal amarilla contesta alguno y negro contestan otros. Bueno, el negro es el vector imagen de U, está bien. Pero todos los vectores de la imagen están en la diagonal amarilla, como le dijo el alumno, o la recta Y igual a menos X. Quiere decir que la imagen es una recta. Por lo tanto, el núcleo, ¿qué dimensión tiene la imagen? Si es una recta, ¿qué dimensión tiene la imagen? Dicen que dimensión 1. Bueno, entonces, por teorema de las dimensiones, ¿qué dimensión va a tener el núcleo? Uno también dicen. Bien, el núcleo, observen que el vector B se hace nulo en la recta a 45 grados acá. Desgraciadamente no le pude poner un color al núcleo, pero observen que el núcleo se anula allí. Mejor dicho, el núcleo, el vector U se anula cuando está sobre esta recta que estoy marcando. Por lo tanto, el núcleo de la recta igual a X. Estoy buscando Ahí está el núcleo. Por supuesto que es una recta, yo lo hice a pulso, pero ese es el núcleo. Recta 45 grados. Y la imagen, recta a 135 grados. ¿Queda claro? No contesta nadie. Sí, profe, sí están contestando. Sí. Bueno, Sí, profe, quedó claro. Bueno, esa es la actividad que tienen que hacer ustedes en el práctico de GeoGebra. Para terminar, observen la matriz. La matriz, si ustedes observan, la primera fila y la segunda fila son múltiplos, nada más que cambiados de signo. O sea que menos F1 más F2 y se anula una fila. La matriz no tiene inversa. O sea, la matriz es singular. El núcleo va a ser distinto del vector nulo, o sea que el núcleo va a tener dimensión 1 y la imagen dimensión 1. Con eso termino por...
Muestro una imagen y terminamos. Comparto esta imagen y terminamos. Este es otro applet de GeoGebra. Lo que quiero poner es la misma matriz 0,5. Menos 0,5 y acá va 0,5 positivo. Ahí se nota que es una proyección. Este es el cuadrado. Cuando yo le aplico la transformación a los vértices del cuadrado, obtengo este segmento. O sea que este cuadrado se aplastó acá. O se proyectó. Observen que A y C van al nulo. Quiere decir que A y C están en el núcleo. Porque el transformado de A y C es el nulo. Ustedes pueden hacer la prueba. Como C tiene componentes 3, 3, multiplican esta matriz por 3, 3 y le va a dar 0, 0. O como A tiene componente 1, 1, multiplican esta matriz por 1, 1 y le va a dar 0, 0. Quiere decir que este punto y este punto están en el núcleo. Y este punto y este punto, los transformados son este y este. Observen que yo, con el segmento verde, si a mí me dan el segmento verde, yo no puedo recuperar este cuadrado. Porque perdí información. O sea, una figura plana la aplasté en un segmento de recta. La proyecté. Eso es lo que yo quiero que quede conceptualmente. Este applet es muy lindo es muy útil para visualizar las transformaciones lineales. ¿Qué efecto le producen a una figura? Cambiemos cualquier valor. Miren, le cambié a este punto, a este valor, le puse cualquiera, menos 1. Observen que el cuadrado ahora se transforma en un polígono regular, un paralelogramo. Pero yo no perdí información, porque yo sé, el punto C viene acá, el punto A viene acá. Observen que el C y el A ya no están en el núcleo, porque el C no se transforma en el nulo, el A no se transforma en el nulo. ¿Se entiende? El B se transforma acá y el D. O sea, que yo con esta imagen, si aplico la inversa de esta matriz, puedo volver a esta imagen. Pero en el caso este, no tengo inversa. O sea que no puedo volver. Esto les hice en el práctico, les di 3 ejemplos para que ustedes puedan notar la diferencia. Si no tienen preguntas sobre este gráfico, terminamos la clase, chicos. ¿No hay preguntas? Dicen que no hay para duda, ahora no. que se entendió. Bueno, chicos,